gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy estamos para iniciar este programa con la presencia de un comprovinciano, un hombre que ha sido diputado nacional por la Unión Cívica Radical, senador provincial por la misma y que ahora continúa con este cargo que todavía no necesita reelección. Me refiero a mi amigo Noel Breal, con quien hemos tenido algunas veces discrepancias en cuanto a la interpretación de las cuestiones que hacen a la política, a la correntina, pero con gran espíritu de integración, de entendimiento, de buscar soluciones, hemos llegado siempre a coincidencias en este aspecto. Y yo, querido Noel, te agradezco mucho hoy tu presencia en nuestro programa. Y fíjate que hoy estás en Buenos Aires, no solo en Corrientes, pero tenemos que seguir trabajando en este sentido en favor de todos los habitantes de nuestra provincia. Creo que este es el propósito que nos guía. Te agradezco mucho tu presencia y te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Pocho, y quería agradecerte la presentación y la posibilidad de hacer algunas reflexiones. Si no me hacía alguna pregunta, empiezo con algún tema, ¿no? Vos elegís lo que te parezca. Bueno, tenemos que decir que la Argentina viene sufriendo un tema que para mí es una obsesión, porque cada 5 años tenemos crisis de balanza de pago. Crisis de balanza de pago es que faltan los dólares y tenemos crisis política en consecuencia. La Argentina, rápidamente te digo, es la historia de la deuda externa, dice Roberto Galasso. Empezó con Rivadavia en 1826, cuando se tomó el primer crédito la Baring Brothers, y tenemos 5 default en la Argentina. El primer default fue con Rosas en 1829, y así continuamos con distintos default. Una fue en 1890, cuando nace el radicalismo, que nace en 1891, pero en la Revolución del Parque había llegado a un default Juárez-Selman, y así tuvimos distintos default hasta llegamos al 2001. Quiere decir que la deuda externa convive con nosotros como si fuera realmente una diabetes. A veces se nos va a 400 y complica la cosa. Entonces, el otro día escribí un artículo sobre el tema de la deuda externa, de que si bien es importante que un gobierno tenga equilibrio fiscal, no tenga déficit fiscal, no alcanza porque no es sustentable. En la medida que no haya una política de Estado que maneje la deuda externa, busque desinflar la pelota, porque si no volvemos a tener crisis de balanza de pago. Y el otro punto que tenemos que manejar en simultáneo con el no déficit del Estado es el cambio de la matriz productiva a entrar a la sociedad del conocimiento. Es un triángulo virtuoso. En la medida que nos tratemos simultáneamente, no es sustentable el equilibrio fiscal. Esta es mi tesis. Noel, Sí. yo te escucho con mucha atención y te digo que vos estuviste a punto de ser autonomista. Choqué con la biblioteca y me hice radical. Me acuerdo de tu padre, de la militancia, de tu hermano, que fue un hombre importante dentro del partido. Es decir, que no me puedo olvidar de todas estas cuestiones. Entonces, a veces, algunas manifestaciones no fueron las que mejor cabrían para adoptar cierta posición. Pero yo te considero un luchador inquebrantable. Te considero que sos un hombre que se estudia, trabaja, recorre y pone presencia en todo lo que hace. Así que yo creo que lo que estás haciendo y lo que has hecho deja bien en claro tu posición. No sé por qué no fuiste autonomista, pero esa es una cuestión específicamente tuya. Bueno, Leandro Alem era autonomista y después se hizo radical, ¿no? El fundador del radicalismo. Pero ahí se suicidó. Sí, después de 1896, pero no por eso. A eso digo Gabriel Feri, ¿eh? Sí. Pero Pocho, lo que te estaba tocando el tema rápidamente del tema de la deuda externa es el problema que tiene la deuda externa argentina es que crece por el solo transcurso del tiempo.
tenemos un alto riesgo país, tenemos un nivel de endeudamiento muy alto y automáticamente por el solo pasar el tiempo, la deuda crece por las altas tasas de interés que esto tiene. Esto hace que sea imposible en el tiempo encontrar, por eso es que estamos diciendo que tenemos que encontrar distintos tipos de soluciones para reducir la deuda externa, tener un programa, una política de Estado que hasta la fecha no se tuvo, y por eso es que tenemos estos cimbronazos espectaculares en el manejo de la deuda externa. Todos los gobiernos Eso tienen es el deuda externa en que forma particular. vos estás diciendo. Creo, en definitiva, que sería dejar en claro que no es fácil subsanar los errores que cometemos con la deuda externa. Hay No, gobiernos que lo hicieron, hay gobiernos de otra índole, de otra percepción, que también lo hicieron, pero creo que es el momento de que tenemos que ser sumamente serios, que tenemos que hacer que no falten dólares, porque creo que esta es en definitiva una de las cuestiones a las cuales tenemos que adherirnos. Yo creo que lo importante es que también a veces las posturas que se adoptan son con intereses políticos. Y nosotros pensamos en el interés general, en el bienestar general, en la percepción de trabajar en beneficio de todos, creo que se podían subsanar estos problemas. Aún nos podríamos poner de acuerdo vos y yo seguramente. bueno, pero este es un tema que nosotros queremos dejar instalado, que si no se maneja la deuda externa, a mediano plazo estamos en presencia también de una nueva frustración. Y en segundo lugar, la Argentina tiene que darse un debate muy serio. Y nosotros vimos que el fallo de la jueza de Nueva York, cuando el tema YPF nos condena a 16.000 millones de dólares, esto nos tiene que llamar para hacer un gran debate en la Argentina. Ese debate en la Argentina no solo tiene que plantearse todo lo que sea la extraterritorialidad de la jurisdicción que tenemos en distintos tipos, sino tenemos que rever lo que se llaman los TBI, los tratados bilaterales de inversión, que son 54 en la Argentina, y que realmente para mi opinión, se han redactado mal en la Argentina a la época del neoliberalismo de Menem. ¿Por qué? Porque es la base que permite después vía el CIADI, es decir, hacer un persalto en la justicia argentina, ir a organismos de entes privados que dependen del Banco Mundial y en el Banco Mundial hacen los arbitrajes. Estos arbitrajes, un árbitro pone el Banco Mundial, un árbitro pone la empresa supuestamente damnificada que invirtió en la Argentina y un árbitro pone la Argentina, siempre nos hicieron el 2-1. Y ya nos costó los juicios en el CIADI más de 35.000 millones de dólares. Si tenemos, hay un año en que el CIADI, el 50% del trabajo del CIADI era paneles en la Argentina. Entonces nos damos cuenta que algo no es bueno. Cuando ocurren políticas generales, por ejemplo, la Argentina hace devaluaciones importantes en distintos momentos, llámese la crisis del 2001, que son situaciones generales, no en contra de una empresa extranjera que hizo una inversión, y estaba implícito el riesgo. Resulta que nos comemos un juicio del CIADI por desequilibrio, por persecución, y eso no es persecución. Está la jurisprudencia americana de la crisis del 30, donde se estableció que los derechos soberanos de los estados no podían ser indemnizables a una empresa extranjera, y más aún cuando la Constitución Nacional establece la igualdad, pero nunca el beneficio extra y plus al extranjero que se salta del barco y le damos un barco especial y indemnizaciones que realmente son insostenibles. 35.000 sí. Querido Noel, yo pienso que estemos más cerca, que analicemos la etapa más cercana a este momento. El gobierno de don Raúl Alfonsín, por ejemplo, ¿cómo crees que se manejó o debió haberse manejado el tema de la deuda externa? Mire, hay que recordar que en el tema de la democracia, cuando empieza la democracia, nosotros recibimos una hiperdeuda en forma espectacular. Porque si usted recuerda que el gobierno de Isabelita tenía 6.000 millones de dólares de deuda externa y resulta que con la dictadura termina en 45.000 millones de dólares. Pero Gonzalo Rodrigo. Perdón.
con Gonzalo Rodrigo también en esta época. El Rodrigazo, ¿habla usted del año 74? Cuando Isabelita, digo. Exactamente, el Rodrigazo fue la primer política neoliberal que se hizo en Argentina. Después viene Martínez de Hoy, después viene Cavallo. Fue una transferencia de recursos de los pobres y los humildes al sistema centralizado argentino. Fue una cosa bárbara, pero no obstante, debía 6.000 millones de dólares. Cuando se va a la dictadura, debe 46.000 millones de dólares. Ahí viene un plan Brady, que se llamaba, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Sí. hace una quita y hacen también lo que se llama la legitimación de la deuda externa. Digo así como dato objetivo para toda América Latina. En el tema de la deuda externa, Raúl Alfonsín no está exento. Como todo no pudimos resolver, tuvimos inflación, después tuvimos una hiperinflación y reivindicamos al doctor Alfonsín como el padre de la democracia, el padre de los derechos humanos en Argentina, el juzgamiento a la Junta de Comandantes, pero en el tema de política económica fue el punto flojo que él mismo dice antes de cuando renuncia: no quise, no pude o no supe. Exacto. Dato objetivo. Es así, pero tenemos que reconocer también que don Raúl, en definitiva, fue un hombre que cumplía su palabra. Era un hombre decente. Pero cumplía la palabra. Sí, señor. Bueno, yo decía, esta es la etapa más cercana, aunque después vinieron algunas otras, pero analicemos de ahora en adelante hasta dónde podemos llegar con este gobierno, con el de Milei. Tenemos que decir que primero, tenemos que rever, hacer un debate, analizando el tema del fallo de YPF, hay que hacer un debate público de los tratados bilaterales de inversión, hay que ver su aplicación, hay que ver los paneles del CIAD y todo lo que nos costó, si realmente no hubo arbitrariedad, porque sobre pretexto de que rigen las pautas del Common Law y no el sistema continental como nosotros tenemos la lógica jurídica, que es toda una dinámica diferente, nos comemos unos juicios que no tienen sentido para nosotros. Nos hablan de discriminación cuando no existió discriminación empresaria, nos hablan de expropiaciones indirectas, es decir, un montón de argumentos que realmente lo que sirve es para justificar una indemnización que hoy nos costó 35.000 millones de dólares a los argentinos. 16.000 millones el tema YPF, estamos hablando de 50.000. Eso es mucha plata, es decir, para que nos demos cuenta, es el crédito que tomó Macri en el Fondo Monetario Internacional y es un escándalo en la Argentina. Bueno, esto también tiene que ser un escándalo. Lo que estoy haciendo es golpear la conciencia colectiva para que no nos hagamos los distraídos los partidos nacionales que también llevaron a este TBI, al CIADI y a todas estas cosas que no inventó Milei, pero que tenemos que en un momento rever para poder hacer una estrategia nacional inteligente. Y lo otro que hay que tener en cuenta, a mi criterio, no sé qué opinás vos, Noel, es que tenemos que ser serios en las decisiones que tomemos. Y creo que no somos tan serios. A veces salimos con cosas desencajadas, enfrentamiento del presidente con la vice, el tema de los legisladores, bueno, una serie de cuestiones. Yo creo que hay que darle una seriedad. Ocho, me permitió el mejor ejemplo que te puedo dar es este. Vamos al tema YPF, este fallo de 16.000 millones. El procurador del Tesoro durante Cristina Kirchner era Zanini. Zanini venía de ser director del Banco Santa Cruz junto con Esquezani, y Esquezani es el que hizo el apoderamiento del 25% y después la venta a Muford, y que ahora si se cobra el juicio pueden cobrar una parte. Esto está bien, hay vinculaciones raras. Zanini volvió a ser procurador del Tesoro con Fernández, ahora en la última. Y ahora el que nombran tiene que inhibirse y no puede actuar Videla, no me acuerdo el completo de doble apellido. Videla, el procurador del Tesoro Nacional, pertenece al estudio de Bianchi, que fue el que defendió al grupo Muford. Entonces, ¿qué pasa que siempre estamos rozando con estas cosas que terminan siendo entrega para el país? Los estudios jurídicos, los Zanini, el mismo, si bien es cierto que Videla se inhibió, pero siempre nos pasa, y ahora resulta que estamos investigando que hubo venta de información de la Procuraduría del Tesoro, se echa 60 personas sin sumario, sin nada, sin acusaciones concretas, pero se habla de que la Argentina le entrega los argumentos al grupo realmente agresivo que
queriendo vaciar el país, ¿no? No, Siempre esto es vinculado. real. Creo que lo que tenemos que hacer es asumir en plenitud las facultades que tenemos, Sí, de señor. defender sin ningún tapujo lo que tenemos que adoptar en beneficio del país, en beneficio de la gente, en beneficio de los principios a los cuales no podemos renunciar. Y yo Efectivamente. hay veces que uno parece que pensara con la izquierda, después con la derecha. Y yo creo que eso no es lo fundamental. Hay que ser serios, conocer bien los temas. Y yo te reconozco que vos tenés un principio de elaborar y analizar estas cuestiones. Pero también es cierto que a veces se nos escapan ciertas cosas y decimos, no, porque que está ahí a Hollywood a corriente, como dijiste dando el cardiológico, por ejemplo. Y yo creo que esto no es que me ponga mal ni nada por el estilo, sino digo simplemente que inmediatamente después tuviste la gentileza de enmendar tu error. ¿O estoy equivocado? Yo voté la ley del cardiológico porque se hizo por ley. Es, Lo que yo discutía es que no había partida presupuestal y que se quedó debiendo 50 millones de dólares que se pagó en la época de la Rúa. Al bueno, Banco de pero Buenos Aires ya, lo trajo a Mestre, que eh, fue un poco el niño mimado de ustedes para 30 años de gobierno. sí, Ese es sí. el tema. Pero, Pocho, esas son discusiones que entendemos nosotros, no todo el país. Eh, por eso me gustaría retomar el tema, ¿no? No, Eh, sí, con- dale. sí, O sea, yo soy sumamente generoso en las posiciones que adopto. pero realmente a mí me preocupa mucho, Pocho, este tema y me parece que rápidamente tengo que decir que en el tema YPF los tres poderes del Estado tienen que dar una respuesta. El Parlamento argentino me parece correcto que haga una sesión reservada para poder hacer los análisis que hay que hacer junto con YPF y la Procuradora del Tesoro, mantenerse en la ley la 26041, que fue la ley de expropiación, que establece que si no hay 2/3 no se pueden entregar las acciones. Esto es muy bueno porque esto bloquea y facilita la protección de la ley de inmunidades soberanas que tiene Estados Unidos y la Argentina. Eso es un sistema de bloqueo. Otra es la Corte Suprema tiene que ser muy seria porque nosotros lo que no hicimos es ceder la ejecución. Es decir, nosotros cedimos la jurisdicción, pero no la ejecución. La ejecución hay que hacer en la Argentina si eventualmente se pasan todos los puntos y ahí la Corte Suprema tiene que declarar la inhabilidad de título. Esta es mi opinión, porque realmente estamos en presencia de una estafa procesal, ¿no? Pero ahora que mencionaste a la Corte, ¿qué te parece cómo está la Corte? Con 3 miembros. Bueno, está renga. Reglamentariamente pueden actuar, pero está renga y me parece que Es lo que corresponde, ¿no? necesitamos completar la corte y necesitamos cumplir con el cupo de la mujer, Y, manteniendo. y, y tenemos en cuenta la Constitución también. Sí, señor. Vino uno, vino otro y hay un tercero. Pero creo que tenemos que hacer las cosas como realmente tenemos la obligación de llevar adelante. Bueno, y el Poder Ejecutivo tiene que seguir la defensa. Me parece que está bien que el gobierno no negocie, que siga defendiendo. Tenemos la instancia de la Cámara, después tenemos la Corte Suprema, los amigos Curiati en el caso de Baden, que defendió el derecho de la Argentina de la ley de inmunidad, y ahora parece que el gobierno de Trump, a través del Departamento de Justicia, también va a defender el derecho a la inmunidad argentina. Entonces son pasos importantes porque realmente la empresa agresiva buitre de Wall Street que vienen de España, con 16 millones de dólares convirtieron en 16 mil millones de dólares. No hay magia jurídica procesal que se sostenga razonablemente en ningún organismo internacional. Y esto hay que empezar en un momento dado también a discutir en los organismos internacionales esta potencial estafa procesal, a mi entender. Noel, y si te parece, hablamos de esta elección que hay en Corrientes ahora, cómo van a ser las cosas, qué van a hacer ustedes
yo te dejo la inquietud para que vos la resuelvas. Bueno, rápidamente les digo a los argentinos que en Corrientes efectivamente el 31 de agosto va a haber elecciones. Creemos que el gobierno con su gestión y con la garantía de la esperanza que estamos prometiendo y con el prestigio de haber cumplido como equipo durante estos años, realmente tenemos el reconocimiento y el plebiscito de la gente va a ser muy fuerte. Estamos construyendo el triunfo porque nosotros sabemos que cuando empieza una elección se empieza a construir un triunfo y se termina cuando se cuentan los votos en la urna. Y realmente Juan Pablo Valdés me parece que es el candidato que hoy está llevando lo que se llama la mitad de la naranja. Los otros tres frentes, entre el kirchnerismo, el pseudo kirchnerismo y los libertarios, así repartidamente, se llevan, diríamos, 15, 15 y 15, para hablar así, ¿no? Y bueno, entonces tienen que pelear entre ellos quién sale segundo, pero nuestra constitución provincial es parecida a la nacional. No tenemos el balotaje francés, tenemos un balotaje atenuado, con el 45% se gana, o con el 40% siempre que le saquemos 10 puntos al segundo. Querido Noel, vos sabés que en política uno puede planificar, puede estar convencido de una cosa, y a veces las cosas te salen distintas. Así es. Tenemos Cada que padre tener en cuenta de que una a veces misma madre distinto, Pochi. no se produce. Así Entonces, yo es. pienso que lo importante es que los argentinos, y en este caso nosotros, en la elección de Corrientes, adoptemos posiciones claras, terminantes, categóricas, con un gran propósito de que las cosas salgan bien para todos. Pues yo creo que acá hubieron algunas cosas que se iban a hacer que no se hicieron, pero bueno, siempre estamos a tiempo de resolver estas cuestiones que no se cumplen. Bueno, realmente estamos, me parece que es una campaña, por lo menos del oficialismo, una campaña limpia. En la oposición hay sectores que realmente complican. Ahora salió un fallo muy bueno de Mario Negri, que la Cámara Electoral de la Vía fue uno de los que votó, que los fake news en las Facebook realmente empiezan a ser delitos en la Argentina, ¿no? Hacer inteligencia artificial, mentir, hacer aparecer como que Mario Negri era el que hablaba y decía esas barbaridades en campaña electoral es delito en la Argentina. Este es el primer fallo que salió, hoy está en tapa de La Nación y Clarín, y me parece que es muy bueno ese precedente, ¿no? Está en Buenos Aires y lo leíste muy temprano. No, lo leí por internet. ¿Y qué decía que era la vía? ¿Qué pasó? Dio el fallo en la Cámara donde por primera vez convierte en delito un fake news, es decir, una edición de inteligencia artificial donde hacía decir a Mario Negri cosas que no había dicho y que perjudicaban a Mario Negri en plena campaña electoral. Es el primer fallo que sale en la Argentina. Faltan 2 minutos, tenés 2 minutos, querido Noel. Bueno, Pocho, primero quiero agradecerte con la amplitud que pudimos hablar. Realmente decir que el problema en la Argentina, uno de los problemas centrales, si bien es cierto el equilibrio fiscal es importante, y si bien es cierto que la deuda, voy a hacer un mix rápidamente. Hubo una discusión entre Cristina Kirchner y Milei en un momento dado, si el déficit fiscal era la causa de la deuda, y Cristina Kirchner decía, no, la deuda no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Yo digo que es un intermedio. Es cierto lo que dice Milei, que si uno no tiene equilibrio fiscal, no tendría por qué tener deuda. Ahora, es cierto que si uno tuvo una deuda y sigue aumentando la deuda, en un momento dado toma velocidad propia, como el sistema parasimpático, empieza a crecer y se llaman los sistemas determinados, empieza a ser causa lo que en un momento era efecto. Entonces, en realidad ninguno de los dos tiene razón, sino la realidad es que cuando la deuda tomó un sobreendeudamiento espectacular, realmente empieza a ser causa sin importar el equilibrio fiscal. Mira, Noel, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco infinitamente y tengo la esperanza de que podamos coincidir en muchas cosas, siempre y cuando sea favorable a los correntinos, a los argentinos, en un debate amplio en el cual busquemos la cultura del encuentro. Te mando un abrazo grande, Noel, querido. Eso es bueno, la cultura del encuentro es un término muy bueno. Me gustó mucho ese concepto. Dos temas
seriedad y cultura del encuentro necesitan los argentinos. Muchísimas gracias, Noel. Vamos Gracias. a un corte y vuelvo con mis conclusiones.